Oye, país, buenas noches. Oye, país, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí para pasar revistas de los temas noticiosos que se han registrado en el país y en el resto del mundo. Iniciamos la semana, una semana que viene precedida de una carga de actividad política. Este domingo, el PLD y su marcha del sábado y posteriores actividades en el domingo, una marcha que recorrió gran parte de la capital, rememorando aquellas marchas que se hacían en la época del PRD y del propio PLD, bajando toda la calle Duarte, entrando por la zona colonial y terminando en el malecón, con pronunciamientos, con discursos, con críticas, con demostraciones de fuerza política, todo de cara al proyecto electoral del 2024. Pero la Fuerza del Pueblo no se quedó atrás. Hizo también importantes actividades en la capital y en otros puntos del país. Y el principal se centró en Leonel Fernández, que estuvo en Nueva York, reunido con su militancia, la militancia de la Fuerza del Pueblo, haciendo juramentaciones, viendo los procesos de inscripción de personas que aspiran a posiciones selectivas, principalmente en el caso de los diputados, porque hay 10 diputados de ultramar. Y ahí recaudando fondos, un acto más musical, artístico, para atraer las personas y recaudar fondos para su causa. Pero aquí en el país, volvemos al país, el PRM concentró su atención en un acto que celebró en Moca, donde hubo nuevas juramentaciones de militantes y dirigentes y incluso funcionarios electos en las elecciones pasadas en partidos de la oposición que pasaron al PRM. Es parte de la primera semana oficialmente de la campaña abierta por la Junta Central Electoral de cara a las elecciones del 2024. Elecciones municipales en febrero, elecciones presidenciales y congresuales en el mes de mayo. Pero todo tiene y desemboca precisamente en esta ocasión en las primarias. Las primarias están programadas para el mes de octubre. El día 1 de octubre, los que tienen primarias abiertas por votación o cerradas por votación, estarán concentrados el día 1 en esas primarias. Las partes que son los demás partidos, incluso propios partidos de los grandes, los llamados grandes, se reservaron cuotas para las negociaciones intrapartidos, pero además de eso, hay un grupo que va a ser elegido candidatos a través de encuestas. Eso va a ocurrir principalmente en el PRM. A través de encuestas se van a escoger los candidatos. Pero no todo lo que debe ser esta campaña, que se abrió el 2 de julio hasta el 30 de agosto, de septiembre, porque el 1 de octubre comienzan las primarias internas, debía ser para la presentación interna dentro de los propios partidos de los aspirantes a cargos públicos. Usted aspira a diputado, pues en su circunscripción, en su municipio, en su demarcación, hay 6 aspirantes, se va a escoger 1 o 2, vamos a suponer, y entonces se bailotean entre ellos. Y las campañas, se presume que en esta época deben ser campañas internas para mostrar a esa parte de su partido por qué él debe ser, o esa persona, él o ella, debe ser el candidato o la candidata. La campaña interna. Pero no. La campaña es una campaña de cara a los demás. Es una campaña de dimes y diretes entre PLD y PRM. Es una campaña de dimes y diretes entre Fuerza del Pueblo y PRM. Es una campaña
de dimes y diretes del PRM frente a los dos de oposición y de otros de oposición. Es una campaña entre el PLD y la Fuerza del Pueblo y así por el estilo. O sea, lo que debe ser una campaña dedicada a lograr la candidatura, porque ahora son precandidatos, a lograr las candidaturas a lo interno de su partido, está más centrada en los contrarios, que para eso habrá tiempo. Después de la primaria que usted sea candidato, habrá tiempo entre noviembre y febrero para las candidaturas, para la presentación de candidaturas de cara a los demás candidatos en el plano de las municipales y hasta mayo en el plano de las congresuales y presidenciales. Fíjense a ver si falta tiempo. Pero no, las campañas están asignadas en esto, en dimes y diretes, en chismes internos y en chismes externos de cara a otros, en el tema de un asunto interesante que es el tema del antidoping, hacer las pruebas antidoping, un asunto interesante de dónde salen los cuartos de la campaña. A los partidos, el gobierno, el Estado dominicano, le asigna una cantidad de dinero mucho mayor que la que le asigna en los años no electorales. En esta época electoral y preelectoral le asigna una mayor cantidad para que puedan desarrollar sus campañas internas, puedan estructurar la organización de sus partidos. Ese es el costo de la democracia, muy caro, pero es el costo de la democracia. Pero también hay estipulados niveles de hasta cuánto usted puede recaudar. Dice que para los candidatos presidenciales se puede recaudar hasta 70 pesos por número de electores. 60 a senadores y diputados y 50 a alcaldes. Pero cualquier campaña, para usted llegar primero a ser candidato, o sea, ahora en este tramo de precandidato, cuesta 10, 12, 15, 20 millones de pesos a cualquier candidato a diputado. Y cuando entremos en la recta de discusión por la candidatura ya, se monta en 30, 40 millones de pesos fácilmente cualquier diputado. Igual para un senador. Se habla, y un alcalde muchísimo más. Se habla incluso de un senador que puede llegar hasta 80 y 100 millones de pesos. De un alcalde puede llegar sin límites, no se sabe hasta cuánto. Y para un presidente se habla de más de 1.000 millones de pesos en los grandes candidatos. Los candidatos que puntan por la lucha final, por la posición de ganar. Mucho dinero. Y la Junta Central Electoral requiere de mucho dinero, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mil millones de pesos para el montaje de toda la estructura, la promoción, la conformación de las juntas, la propaganda que tiene que hacer de cómo inducir al voto, de cómo votar, de cómo de establecer toda esa logística, del día de las elecciones, todo la estructuración de las mesas y los colegios electorales, de todo el material que se usa, material electrónico y manual. Los locales, la seguridad, el conteo de los votos, la transmisión del conteo de los votos, del resultado de los votos. Después las impugnaciones. Y después finalmente la proclamación. O sea, todo un aparataje, todo un andamiaje complejo y caro y costoso en República Dominicana, un país pobre. Bueno, si gastan 40 millones de pesos en la presentación de 6 obras, usted dirá, ¿qué importa que gasten 10 mil, 12 mil, 15 mil millones en la democracia? Usted dirá, yo tengo otra forma de pensar, pero ni modo, esa es la realidad. Pues bien, estamos en campaña y campaña fuerte, campaña dura, campaña recia,
Este fin de semana fue una demostración de ello y de lo que nos espera hasta las primarias y después de las primarias hacia las elecciones. Esto abrió y no hay forma ya ni de controlarlo ni de detenerlo. Ojalá que la diatriba, que la discusión, que las acusaciones, que la difamación no sea la norma de la campaña, sino que por el contrario sea la presentación de propuestas para ganarse al electorado, no para hacerse el gracioso y alzarse con lo que algunos entienden que es un botín. Pero eso ocurre en República Dominicana, no cabe dudas. El coronavirus es una realidad. El brote que tenemos es una realidad en República Dominicana, aunque las autoridades de salud pública, las autoridades oficiales en sentido general, tratan de minimizarlo, tratan de no hacer bulla, eso pasa, pero hasta el presidente de la República ha estado contagiado y hoy, este lunes, se reintegró a sus labores luego de casi 10 días que salió del escenario en un acto de responsabilidad, lógicamente, y para recuperarse de haber sido contagiado del COVID. Estuvo 10 días en su casa, guardando todos los consejos y las atenciones de los médicos, un equipo dirigido por el doctor Víctor Atala, cardiólogo, internista, una persona de alta reputación en República Dominicana, que en un parte emitido la semana pasada dijo que el presidente gozaba de un restablecimiento dentro de lo esperado, que no tenía mayores peligros, que no había sido muy agresivo el contagio que había sufrido, pero que debía guardar todavía unos días más de reposo para su reposición completa. Y hoy el presidente Luis Abinader llegó al Palacio de la Policía Nacional en la tercera jornada de la dirección de la reunión de la plana mayor y del equipo de la policía que está trabajando sobre la base de la reducción, de programas para la reducción de la violencia y la criminalidad callejera, de los robos, asaltos, atracos, todo esto, conjuntamente con la reforma de la policía. Y el presidente prometió que todos los lunes iba a estar allí en esa reunión para presidir y dar seguimiento muy de cerca de cómo van esos programas, esos proyectos y la elaboración de planes de contingencia cotidianos para enfrentar la delincuencia y la violencia callejera en República Dominicana. Yo he dicho y mantengo, estamos en un brote de COVID. El doctor Balcácer, volví a conversar con él y me dice, sí, ciertamente hay una buena cantidad de personas afectadas con COVID, un infectólogo, y la gente lo que tiene que hacer es protegerse y cuidarse, usar su mascarilla, lavarse las manos apropiadamente, guardar el distanciamiento, evitar estar en aglomeraciones. Si usted tiene que ir a un hospital o una clínica, use su mascarilla, usted protéjase, porque las autoridades como que no están en eso. Usted protéjase y usted protéjase. Conjuntamente con el virus está el polvo del Sahara, que este lunes arremetió con fuerza en esta parte de la región del Caribe y sobre nuestro país, provocando irritación en los ojos, en la piel y algunas afecciones de respiración. Entonces, usted tiene que cuidarse de esto porque con el calor intenso que se está registrando en los últimos días aquí sobre República Dominicana, el polvo de Sahara y el virus por ahí andando, cuídese. Es una combinación explosiva. El polvo de Sahara provoca problemas en la respiración, además de irritación en los ojos y en la piel, pero problemas de respiración principalmente. Y entonces en ese sentido hay que cuidarse para evitar que cualquier virus de la influenza, del coronavirus, del dengue que anda picando los mosquitos por ahí, pueda convertirse en una situación penosa. El fentanilo se ha convertido en un tema de discusión. Las autoridades dicen que no está en República Dominicana, Casa Abierta, Hogares Crea, los medios de comunicación
especialmente el Listín Diario ha insistido en presentar incluso personas que dicen haber usado, que lo están usando y dicen que está en las calles de la República Dominicana. Las autoridades lo niegan y el hecho de que lo nieguen o no quiere decir que no esté y que no sea un peligro, un alto peligro para la República Dominicana. Señor, el fentanilo provocó más de 100.000 muertos el año pasado en los Estados Unidos, principalmente en jóvenes, estudiantes universitarios, la gran mayoría. Es una realidad, es una droga altamente peligrosa. Se ha convertido en popular, es una droga sintética. No es de alto costo, pero sí de una multiplicidad de consumo. Entonces, las instituciones que bregan con los adictos dicen que sí hay fentanilo, que tienen casos registrados de personas contagiadas, no, adictas al fentanilo y que han tenido serios problemas de salud. Y así lo dicen los expertos. Las autoridades lo niegan. ¿Por qué negarlo? Yo no lo entiendo. Porque lo van a hacer más popular. Una cosa no quita la otra, ¿eh? Eso se riega entre los consumidores y en los barrios y eso, y quien lo usa, lo usa. Yo creo que lo que hay que hacer es tratar de evitar su propagación en República Dominicana, y esa sí es la labor de las autoridades. El Listín Diario en ese sentido publicó un editorial hoy en la voz de su director Miguel Franjul, donde habla del fentanilo, esa terrible droga que nos azota. Lo comparto con ustedes a continuación. Fentanilo, el demonio está aquí ya. El popular y letal opioide llamado fentanilo se está consumiendo en el país como una opción más barata y asequible ante otras drogas fuertes que escasean en el mercado. Testimonios de consumidores recogidos en estos días por el Listín Diario confirman su ominosa presencia en el país, pese a que las autoridades se muestran renuentes a admitirlo. No es de dudar que así fuese, ya que el fenómeno de la adicción a este eficaz anestésico se globaliza. En Estados Unidos, donde el consumo adquiere una dimensión casi epidémica entre los jóvenes, las muertes por esta causa superaron a 110.000 el año pasado. Y todo luce indicar que, ante el poco control sobre su uso, puedan elevarse estos indicadores de letalidad. Para tratar de contener la expansión de su consumo, Estados Unidos convocó a una reunión virtual a más de 90 naciones amenazadas por este peligro. La combinación de fentanilo con otras drogas, entre ellas la llamada zombie, ha provocado sobrecogedoras imágenes de centenares de personas, principalmente jóvenes, tiradas en las aceras de muchas ciudades norteamericanas, vencidas por el sopor y el aturdimiento. Debemos evitar que esas mismas imágenes se reproduzcan en la República Dominicana, ahora que los severos golpes contra el tráfico de cocaína, marihuana y otras drogas constriñen su llegada a los mercados de usuarios. Con un mercado de pocas opciones, las mezclas de fentanilo con otros opioides resultan más poderosas que la heroína y la cocaína. El fentanilo se ha utilizado como anestésico en cirugías y terapias antidolor, pero en los últimos años trascendió el campo meramente médico para diseminarse en los mercados latinoamericanos, produciendo grandes ganancias a los que proveen las sustancias precursoras y a los traficantes de drogas. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El
presidente de la República, Luis Abinader, retomó su agenda de trabajo tras permanecer varios días aquejado de COVID-19. Este lunes, el mandatario encabezó una reunión del Consejo Superior Policial, su cuarta semana consecutiva para dar seguimiento a los planes y acciones de la seguridad ciudadana, de acuerdo a la agenda enviada por la Dirección de Información y Prensa. La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, recibió la bandera de los Juegos Centroamericanos y del Caribe como símbolo de que Santo Domingo será sede de la 25ª edición de los Juegos, que tendrán lugar en el 2026. República Dominicana terminó la jornada de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con 25 medallas de oro. La misión dominicana logró un total de 111 medallas para ocupar la quinta posición delante de Puerto Rico, ocupante del sexto lugar. El Poder Ejecutivo, a través del presidente Luis Abinader, sometió ante el Senado un proyecto que busca modificar la Ley 4833, que regula los yacimientos de petróleo y sus derivados, para permitir a los extranjeros poder hacer exploraciones y explotaciones de hidrocarburos en el país. De acuerdo a lo establecido por el informe publicado por la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, unas 65 muertes infantiles y otras 6 maternas se han registrado en la semana epidemiológica número 18. Con el total de este año suman ya 53 muertes maternas y al menos 1.108 infantiles en diversas provincias del país como Barahona, El Ceibo y Espaillat. El mundo de las internacionales nos lo presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. Rusia considera que el suministro por parte de Estados Unidos de bombas de racimo a Ucrania es otro paso hacia una guerra mundial, mientras que recordó que en el pasado Washington dijo que el uso de estos artefactos explosivos es un crimen de guerra. Varios equipos de rescate españoles están buscando en las aguas de las Islas Canarias un barco que transportaba al menos 200 migrantes africanos que desaparecieron hace más de una semana. El grupo de ayuda Walking Borders dice que el barco de pesca zarpó de Cafutín, una ciudad costera en el sur de Senegal, aproximadamente a unos 1.700 kilómetros de Tenerife, el pasado 27 de junio. La Fiscalía General de la República de México informó que entregó en extradición a Estados Unidos a un individuo requerido por ser ex líder del Cartel del Golfo. En el informe se apuntó el nombre de Eleazar M., identificado por medios mexicanos como Eleazar Medina Rojas, alias Chelelo, de quien dijo que entre 2000 y 2010 fungió como líder de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. El gobierno de Perú declaró una emergencia sanitaria nacional por 90 días por un brote inusual de casos de síndrome de Guillain-Barré, tras la muerte de 4 personas a causa de este mal que afecta el sistema nervioso. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La guerra en Ucrania, la guerra rusa contra Ucrania, que ha provocado tantos problemas al mundo
y que tienen ascuas a esa zona de Europa, esa zona del mundo en Europa, ha sufrido en los últimos 2 semanas nuevos escenarios y un nuevo revés. Está el caso, primero y antes que nada, el caso de este hombre, Prigozhin, que es el jefe del grupo rebelde de mercenarios, Wagner, que ha enfrentado a Putin, que se fue para Bielorrusia, que después decían hoy los medios que se había reunido con Putin, que no se sabe dónde está, que es un tipo enigmático, pero que tiene un ejército de mercenarios, de asesinos, de tipos arrojados, militares, con una serie de estructuras militares, tanques, carros de asalto, cañones, de todo. Es un ejército. Es un hombre que ha puesto patas arriba la situación del Kremlin y de Vladimir Putin, el jefe máximo de Rusia y de toda esa parte del norte del continente europeo. Y todo esto se produce dentro del marco de la reunión de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la fuerza militar de apoyo, de respaldo, de unificación de los países de Europa. Los países de Europa formada en la época de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y del comunismo para proteger los países de Europa, que luego los rusos formaron aquello que se llamó el Pacto de Varsovia, para ellos también tener su estructura militar dentro de todo el concierto del continente. Pues bien, la OTAN se reúne mañana en su reunión anual y el foco principal de atención es Ucrania, no cabe duda. Ucrania y la guerra de Rusia y los estragos y los problemas que ha provocado en todo el continente. ¿Dónde está Prigozhin? Ahora no se sabe. ¿Qué está pasando con Bielorrusia? Es un polvorín frente a Rusia cuando era su aliado y era un amanuense, por así decirlo, del Kremlin. ¿Qué está pasando allí? Está Rusia perdiendo poder en lo que eran las naciones que conformaban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Todas estas preguntas se responden en algunos reportajes de la plataforma informativa Deutsche Welle de Alemania, que nosotros aquí en Oye País los recomponemos para darle forma de un reportaje completo y presentarle lo que está pasando en esa parte del mundo. Con esto me despido esta noche. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de esta noche. Nos vemos mañana. No se pierdan este reportaje, este compendio de lo que está pasando en Rusia para entender lo que puede esperarle al mundo. Buenas noches. Comenzamos con la confusión desatada en torno al paradero del jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, que había mediado para poner fin a la rebelión armada de Wagner, afirmó que Prigozhin se encuentra en Rusia. El periódico ruso Investia ha publicado además imágenes de una presunta redada que vamos a ver a continuación en la residencia del empresario en San Petersburgo. En ella se muestra supuestamente a Prigozhin disfrazado, así como una colección de pelucas, de disfraces, pasaportes falsos y reales, bolsas de dinero en efectivo y lingotes de oro. El jefe de Wagner no ha sido visto, sin embargo, en público desde la fallida rebelión de junio, cuando marchó hacia la capital rusa con una columna armada. Prigozhin no está en territorio bielorruso, sino en Rusia, afirma Lukashenko. Vamos por detalles, lo hacemos con el periodista Ricardo Marquina en Moscú. Ricardo, ya te veo. Y bueno, ¿qué se ha dicho allá en Moscú sobre este anuncio del mandatario bielorruso?
Hola, buenas noches desde Moscú. Bueno, aquí en los medios que totalmente controlados por el Estado son muy cautelosos con la información que dan de Prigozhin, porque ha pasado de ser un héroe a ser un proscrito y un traidor a la patria, con lo cual la información que tenemos es que han encontrado dinero estadounidense, oro, pelucas que utilizaba para sus viajes por los destinos que Wagner tenía, sobre todo en África y en Oriente Medio, pero poco más, no se dice ni dónde está ni cuál es su estado. De hecho, como muy bien comentabais en la información que dabais antes, no hay ninguna sola imagen de Prigozhin desde el fracasado golpe de Estado aquí en Rusia hace unas semanas. De hecho, entre los canales de información de redes sociales, incluso de los afines a la guerra rusa en Ucrania, hay quien especula con que podría estar detenido o incluso fallecido. Pero información verídica y creíble ahora mismo desde medios rusos, nada de nada. Y a todo esto, Lukashenko también se refirió a los mercenarios de Wagner que siguen en territorio bielorruso. ¿Qué dijo al respecto? Bueno, pues básicamente vino a negar lo que había dicho en ocasiones anteriores. Si antes parecía que estaban construyendo una especie de gran base para Wagner allí en Bielorrusia, ahora Lukashenko lo ha negado. Dice que los mercenarios están allí en Bielorrusia, no todos, que no hay planes de que entren en combate, pero algo muy importante y relevante para el caso específicamente de Prigozhin es que Lukashenko ha dicho que tiene la palabra de Vladimir Putin de que no va a asesinar a Prigozhin, algo muy importante porque quizás sea el factor más peligroso ahora mismo para el Kremlin, ya que Prigozhin es una figura con muchísimo magnetismo para una parte muy importante del sector que está a favor de la guerra, y su desaparición física, esto es, si terminase en la cárcel o asesinado, podría provocar el siguiente gran motín en Rusia. Ricardo Marquina, muchas gracias por este análisis y las informaciones allá en Moscú. A ustedes. Febrero de 2022, un convoy de 64 kilómetros avanza hacia Kiev. Se teme que las fuerzas rusas tomen la capital ucraniana en cuestión de días por ser el segundo ejército más poderoso del mundo. 17 meses después, Rusia no solamente no ha podido doblegar a Ucrania, sino que miles de mercenarios del grupo Wagner, un ejército privado que solía estar a las órdenes de Vladimir Putin, se dirige a la capital rusa, Moscú, como parte de un alzamiento armado contra la cúpula militar de ese país. Los mercenarios se quedaron a las puertas de Moscú, a tan solo 200 kilómetros. Para muchos analistas, la rebelión del grupo Wagner, aunque duró solamente un día, dejó en evidencia que el gobierno ruso se ha debilitado, pues hubo muy poca resistencia militar y civil cuando los mercenarios tomaron las regiones de Rostov, Voronezh y Lipetsk. Un pacto de última hora con el líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, acabó con una rebelión que puso al país al borde de una guerra civil, mientras Putin trata de restaurar su imagen de líder intocable. Pero la pérdida de poder e influencia del Kremlin no solo se limita a su propio territorio. Algunas exrepúblicas soviéticas, tradicionales socios políticos y comerciales de Rusia, están buscando otros mercados y aliados, entre ellos China, Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Está perdiendo entonces Putin control dentro de su llamado patio trasero? En este video hablaremos de 3 ejemplos. En Moldavia, la gente se manifiesta a favor de su adhesión a la Unión Europea. En Georgia, decenas de miles protestan contra el Kremlin. Y en Asia Central, Kazajistán busca estrechar lazos con China, Turquía y Occidente. 3 ejemplos de cómo algunas de las repúblicas de la extinta Unión Soviética se están alejando de Rusia. Para entender lo que pasa, debemos retroceder hasta el colapso de la Unión Soviética en 1991. Tras su disolución, se forman 15 estados independientes. Aparte de los 3 estados bálticos que acabaron integrándose a la Unión Europea y la OTAN, otros forman alianzas económicas y políticas lideradas por Moscú. En las décadas siguientes, Rusia sigue considerando a los estados postsoviéticos como unos países sobre los que ejerce su influencia. Algunos siguen dentro de la órbita de Moscú, como Bielorrusia, pero otros empiezan a apuntar hacia Occidente,
como Georgia bajo la presidencia de Mikhail Saakashvili, elegido tras una revolución pacífica en 2004 y quien aspiraba a que Georgia entrara en la OTAN y en la Unión Europea. Rusia, por su parte, usó una serie de tácticas para mantener su dominio, desestabilizando a estos países, impulsando conflictos territoriales, por ejemplo, y en muchos casos también recurre al uso de la violencia. En 2008, Putin inicia una invasión en Georgia. Esta se consideró la primera guerra europea del siglo XXI. Su blanco, Osetia del Sur y Abjasia, regiones separatistas autoproclamadas que se negaron a reconocer el dominio central de Georgia desde su independencia en la década de los 90. Cuando Georgia intentó reconquistar Osetia del Sur en 2008, y con el trasfondo del plan de gobierno de entonces de ingresar a la OTAN, Rusia envió tropas para apoyar a estos dos territorios separatistas y a sus líderes prorrusos. Tras vencer a las fuerzas georgianas en 5 días de combate, Moscú las reconoció como estados independientes y aún hoy tiene allí a miles de soldados rusos estacionados. This affects Georgian security because 40 kilometers from Tbilisi you have basically Russian troops which are actually based in the occupied territory of Tkhinvali region. And of course when you have 20% of your territory occupied by Russia, people don't feel easy. Y ese miedo creció tras la anexión ilegal de la península ucraniana de Crimea por parte de Rusia en 2014. Y cuando Moscú lanzó una invasión a gran escala en Ucrania en 2022, se despertó el temor de que Georgia pudiera ser su próximo objetivo. Un miedo que también comparten muchos en Moldavia, situada en Europa del Este, que tiene su propia región separatista prorrusa. Transnistria, una franja fronteriza con Ucrania occidental, que declaró su independencia de Moldavia tras el colapso de la Unión Soviética. Está bajo control de un gobierno prorruso de facto. Su población es fuertemente prorrusa y recibe el apoyo militar de Moscú. The main threat from Transnistria for Moldova, but also for Ukraine, is the presence of a Russian military contingent there, and also the presence of a huge depot of ammunition. No one really knows how many pieces of ammunition are there, whether they still can be used or not. Con estos temores como telón de fondo, los moldavos, al igual que los georgianos, se inclinan cada vez más hacia la Unión Europea, pues consideran que formar parte del bloque sería la mejor forma de protegerse de una agresión rusa. Moldavia y Ucrania obtuvieron el estatus de candidatos a la Unión Europea en 2022. Vrem să ținem țara și copiii noștri departe de pericolul războiului. Doar fiind membri ai Uniunii Europene, nu vom fi singuri și vom avea garanția siguranței și păcii pentru moldoveni. Pero entrar a la Unión Europea no es solo cuestión de supervivencia. Para muchos se trata de construir una identidad nacional menos vulnerable a la influencia rusa y de resistirse a lo que muchos consideran la ambición imperialista de Putin. There is an important element of pushing back the Soviet past and creating a genuine Moldovan identity, and in that being part of the EU together with Romania is sort of coming back to the European family after this Soviet history. Luchar por la influencia es también luchar por los valores democráticos que defiende e impulsa la Unión Europea. Quienes apoyan la adhesión a la Unión Europea en Moldavia y Georgia creen en la promesa de un futuro mejor y exigen abandonar las instituciones postsoviéticas y erradicar la corrupción. Given that corruption has been one of the important leverages for Russia to gain influence on government and economy and business in more or less all post-Soviet countries,
Fighting corruption also means reducing the possibilities for Russia to influence Moldovan politics and business. Esto no quiere decir que la adhesión a la Unión Europea esté garantizada. Combatir la corrupción es solo uno de los muchos retos que deben superar los antiguos estados soviéticos antes de que se les permita entrar en el bloque. Georgia fracasó en su intento de candidatura en 2022. Pero la aprobación pública es muy alta. Según encuestas, más del 80% de la población quiere entrar a la Unión Europea. Y mientras el gobierno de Georgia ha sido acusado de ser cómplice del Kremlin, la gente ha alzado su voz. Las protestas masivas a inicios de año obligaron al gobierno a retirar una ley que, según los críticos, se utilizaría para reprimir la disidencia al estilo ruso. დროში გვინდა ევროპა, გვინდა დასავლეთი და გვინდა ნათელი მომავალი ჩვენთვის და ჩვენი შვილებისთვის. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ყველა უნდა იყოს აქ დღეს და თუ ყველა გავერთიანდებით, აუცილებლად მივიღებთ შედეგს. Russia doesn't have anything to offer to young Georgians, especially because it's not a democracy. It's not a economic hub or a technological hub or something to offer to the neighbors. Estos vecinos se están dando cuenta de que ya no es necesario depender económicamente de Rusia, y a medida que Moscú usa el suministro energético como arma frente a las sanciones occidentales, les empuja a buscar nuevos socios para lograr prosperidad y estabilidad. En 2022, el 58% de las exportaciones moldavas fueron a la Unión Europea, mientras que Rusia solo ocupaba el cuarto lugar en la lista. Y cuando Rusia cortó el gas a Moldavia el invierno pasado para presionar a su gobierno prooccidental, el país empezó a buscar alternativas para revertir su excesiva dependencia energética de Rusia. En diciembre del año pasado, Moldavia recibió gas de Rumania por primera vez. Kazajistán, fiel aliado de Rusia en Asia Central desde hace mucho tiempo, también está encontrando alternativas para su camino económico. Russia and Putin's strategic miscalculation in Ukraine has entirely changed that balance to the position now where Kazakhstan in many ways has more elements of leverage over Russia than it ever did before. El crudo representa más del 50% de las exportaciones kazajas. Durante décadas, este país sin salida al mar ha dependido del oleoducto del Caspio, o CPC por sus siglas en inglés, que transporta petróleo a través de territorio ruso hasta el Mar Negro para su exportación. Pero el Kremlin interrumpió repetidamente el funcionamiento del oleoducto el año pasado como respuesta a las sanciones de Occidente. Esto ha obligado al gobierno kazajo a acelerar la diversificación de sus rutas de exportación de petróleo. En 2022, Kazajistán aumentó sus exportaciones de petróleo por rutas que no pasan por Rusia, como la del Mar Caspio en Bakú, Azerbaiyán, o la red de oleoductos Kazajistán-China hacia China. Y aunque Rusia sigue siendo el mayor socio comercial de Kazajistán después de la Unión Europea, China le está alcanzando rápidamente. Now that's sort of a really good example of some of the strategic forces at play for other parties in the region, and that Moscow, may no longer be able to dictate terms there. El decreciente poder económico de Rusia ha dado a Kazajistán cierta fuerza para desafiar a Moscú. One of them was around tariff pricing, with Russia asking for decreased tariffs for Kazakh rail transit, and the Kazakhs saying, sorry, no can do. Aunque Astana y Moscú mantienen cordiales relaciones diplomáticas, este cambio económico puede interpretarse como una señal de que parte del legado soviético está desapareciendo lentamente en la región. All of the post-Soviet countries have been trying to diversify their international partnerships and to get more attention from other stakeholders, be it China, be it Turkey, be it the Gulf countries, and of course the EU, the US, and other Western countries. Aunque mucho depende del resultado de la guerra en Ucrania, hay indicios de que algunos de los antiguos estados soviéticos se ven en posición de elegir, y esa elección puede ser la de una senda diferente, lejos de quien fue alguna vez su líder, el Kremlin.
La guerra de Rusia contra Ucrania ha entrado en una fase peligrosa. Las tropas ucranianas avanzan lentamente en su contraofensiva mientras militares rusos siguen atrincherados. El riesgo de que el Kremlin recurra al uso de armas nucleares es cada vez más grande. Mientras, el jefe de los mercenarios de Wagner, Yevgeny Prigozhin, podría estar en Bielorrusia, aunque el gobierno de ese país lo niega y ninguna fuente independiente ha sido capaz de confirmar su paradero. Como consecuencia, los países de la OTAN del este de Europa se sienten amenazados y están reforzando las medidas de seguridad antes de su próxima cumbre en Lituania. Una coyuntura de la que el dictador bielorruso Alexander Lukashenko intenta sacar provecho. Por eso en A Fondo nos preguntamos, ¿polvorín en Bielorrusia amenaza para Ucrania y la OTAN? Pero bueno, hablamos de los mercenarios Wagner porque tras la fallida rebelión del grupo contra Putin han surgido una serie de dudas sobre qué va a pasar con las operaciones de esta milicia privada dirigida por Yevgeny Prigozhin. En un principio se dijo que Prigozhin se había exiliado en Bielorrusia, como acabamos de decir, pero ahora el presidente Alexander Lukashenko dice que ha vuelto a Moscú. Lo cierto es que a través de Telegram prometió Prigozhin victorias en el frente. ¿A cuál frente se refiere? Yevgeny Prigozhin. No se sabe si aún se encuentra en Bielorrusia, ni cuántos de los alrededor de 25.000 mercenarios del grupo Wagner seguirán bajo sus órdenes. Estas imágenes satelitales muestran una antigua base militar con unas 300 tiendas de campaña para 50 hombres cada una. Además, hay informes no confirmados de otros 2 campamentos. El presidente Lukashenko pretende sacar provecho de los mercenarios Wagner. Si sus comandantes vienen y nos transmiten experiencias de combate, aceptaremos esa experiencia. Los vecinos están alarmados. Ucrania teme un segundo frente en el norte y refuerza su frontera con Bielorrusia. También los países bálticos y Polonia, todos miembros de la OTAN, comienzan a sentirse cada vez más amenazados. Lo que está ocurriendo últimamente en Rusia, me refiero a la completa subordinación de Bielorrusia, al traslado de armas nucleares a Bielorrusia, pero también a la llegada del grupo Wagner a suelo bielorruso. Todo ello demuestra que la amenaza es real. Mercenarios Wagner en Bielorrusia, ¿una amenaza creciente para la OTAN y Ucrania? Bueno, acabamos de escuchar la pregunta que dejamos al aire. ¿Es una amenaza creciente para la OTAN y Ucrania, los mercenarios Wagner, Giner? Y quizás podemos ampliar un poco con la tesis de Burkhard que ha dejado antes aquí sobre la mesa. Bueno, a mí no me asombra que no hayan llegado todavía las tropas de Prigozhin, porque trasladar decenas de miles de efectivos también lleva su tiempo, tiene que levantar un campamento, etcétera. Claro. A lo mejor llega la semana que viene. Pero sí estaban en Bielorrusia, dices tú. No, él estaba en Bielorrusia, según Lukashenko, y según Lukashenko salió de Bielorrusia y mucho más no sabemos. Si realmente Prigozhin volvió a Rusia, eso sí es un dato realmente intrigante, porque se entendía que el precio que tuvo que pagar Prigozhin para que no le pasara nada después del amotinamiento era el exilio. ¿Y por qué es tan importante este personaje ahora en medio de esta guerra? Porque es como una gran amenaza para Ucrania. ¿Por qué se habla de eso? Creo que hay que ver 2 aspectos. Uno es que tan importante es la persona de Prigozhin, y la otra es que tan importante es Wagner. Wagner es sumamente importante para Rusia, porque Wagner es la contraparte de tantos ejércitos privados que también existen en el occidente y que se han usado en Afganistán, en Irak y en muchas guerras de las que apenas nos enteramos, guerras civiles, etcétera, en África, por ejemplo. La más famosa era en su momento Blackwater, que cometió crímenes de guerra en Irak, y lo sabemos solo gracias al señor Assange, que todavía está en la prisión en Londres hace 4.000 días. Hay que mencionar ese nombre de vez en cuando para que no se olvide la suerte de este hombre que hizo gran cosa para la libertad de prensa en el mundo y también para defender la verdad y defender la paz al final. Y entonces el grupo de Wagner es muy importante porque permite a Rusia
ejercer su influencia en varios países del mundo, en Siria, en África Central, en Mali, donde están ahora tomando los lugares que antes tenía en Mali, en la República Central Africana, donde estaban antes las tropas excoloniales francesas y alemanas que se están yendo, y Rusia está realmente ahí haciendo presencia, y para eso Rusia no puede mandar a su ejército, necesita Wagner, y por eso Wagner es muy importante. La duda que tengo es que tan importante es Prigozhin para Wagner. Fundó el ejército, pero qué tan importante es él como figura, porque hace pocos meses un viceministro de defensa de Rusia salió del servicio oficial y se pasó a Wagner oficialmente, se publicó en todos los canales. Quizás es el hombre que está pronto para tomar las riendas. Bueno, el Kremlin asegura que el enfrentamiento con el grupo Wagner se resolvió a través de la mediación del presidente bielorruso Alexander Lukashenko. Para muchos analistas, como dijimos ya, es un vasallo menor a quien Putin a veces usa, pero rara vez toma en serio. ¿Qué papel juega realmente Lukashenko aquí? Desde hace casi 30 años, Alexander Lukashenko gobierna Bielorrusia, el único país de Europa donde aún se castiga con la pena de muerte. Durante mucho tiempo ha oscilado entre Occidente y Rusia. A nivel económico depende de su poderoso vecino. Pero también critica la anexión de Crimea por parte de Rusia. En 2020, protestas masivas por el fraude electoral. El déspota busca el amparo de Putin. El ruso le promete apoyo militar. Las protestas en Bielorrusia acaban con violencia. Lukashenko, un gobernante por la gracia de Putin. Pero de pronto se luce en el papel de salvador al evitar personalmente un derramamiento de sangre en el levantamiento del grupo Wagner en Rusia. Comprendí que se había tomado una decisión brutal porque el tono de Putin sugería una matanza. Le sugerí que no se precipitara y le propuse un diálogo con Prigozhin y sus comandantes. Ahora es Putin quien agradece. El dictador como diplomático, pero ¿quién marca la agenda? Bueno, si decimos que es un vasallo de Putin, más o menos podemos responder quién marca la agenda. Sin embargo, la gestión que hizo Lukashenko entre el Kremlin y Prigozhin le permite hoy presentarse como ese hombre pacificador de conflictos fratricidas, aunque por supuesto la prensa rusa asegura que Lukashenko fue solo una figura de Putin para ayudar allí. ¿Qué busca realmente Lukashenko en todo esto? ¿Qué busca? Mantenerse en el poder entre tanto tiempo que pueda, porque su poder está amenazado. Y él se está ofreciendo como mediador en el caso de Prigozhin, y también indirectamente se está ofreciendo de mediador para negociaciones con Ucrania, también refiriendo a los chinos, diciendo que los chinos juegan un papel importantísimo si va a haber un cese el fuego, una especie de negociación. Y de todas formas sería tiempo ya de pensar realmente en negociaciones, porque ¿quién gana con eso? La industria de armamento en el occidente, mueren miles y miles de personas. Estamos de acuerdo en ese panel de que ni Ucrania ni Rusia van a ganar más terreno. ¿Crees que esa posibilidad de un diálogo salga de esta cumbre de la OTAN? De la OTAN, no. La OTAN tiene que ponerse de acuerdo con qué velocidad le da la perspectiva una seguridad a Ucrania. Porque, bueno, ya hemos discutido también en este panel con otras personas sobre la perspectiva de la OTAN para Ucrania. Para mí es obvio que a largo o mediano plazo la única garantía de seguridad para Ucrania puede ser la OTAN, porque ha sido decepcionado y traicionado por Rusia, abandonando sus armas nucleares, y los poderes protectores, Reino Unido, Estados Unidos y Rusia, eran los garantes, y Rusia traicionó. Entonces es lógico que Ucrania busque el acceso a la OTAN, pero la OTAN también tiene el problema con Turquía, porque Turquía no acepta a Suecia. Claro, pero ¿y cómo reaccionaría, por ejemplo, Ana, Rusia,
si finalmente aceptan a Ucrania? Y yo creo que en el futuro cercano no va a haber ninguna ingreso de Ucrania a la OTAN. Y si hay alguien que espera, yo creo que nadie espera que en esta reunión de la próxima semana se vaya a hablar sobre un ingreso efectivo de Ucrania, se va a mantener como se viene haciendo desde el 2008, de decir, ok, sí, en el futuro vas a ser parte de nosotros, pero es claro que mientras se mantenga la guerra y también después de la guerra no sabemos qué va a pasar. Concuerdo con vos que es importante para el futuro de Ucrania, pero ese es un tema que solamente va a quedar en el discurso. Lo que sí creo que dentro de esa reunión de la OTAN de la próxima semana, que probablemente se va a hacer efectivo, es el plan para la producción de munición y misiles de la OTAN. O sea, sí va en la dirección de seguir apoyando militarmente a Ucrania, porque ellos no tienen la producción de munición, que eso sí tiene la superioridad Rusia, que sí tiene producción de munición directa, industria, no lo tiene Ucrania, y solamente puede seguir esta guerra en base a ese aumento de municiones y misiles que en esta contraofensiva le sigue faltando. Claro. ¿Tú también crees que Ucrania no va a entrar tan fácilmente en la OTAN? Sí, porque esa guerra no parece que vaya a llevar a un fin claro, a un acuerdo que todas las partes puedan aceptar, pero también discrepo con Burkhardt, que dijo que lo único que puede dar seguridad a Ucrania es el ingreso a la OTAN. No lo creo. ¿No? Creo que lo único que puede dar realmente seguridad a Ucrania es un sistema de paz en Europa que tiene que incluir el mayor país de Europa, que es Rusia. ¿Un sistema de paz? ¿A qué te refieres con un sistema de paz? Un sistema de seguridad compartida, lo que se intentó en Helsinki en el 75, hace mucho tiempo. Un sistema de respeto por los derechos, por los intereses del otro, de no sentirse amenazado. Rusia no está dispuesta, y ni Putin ni el resto de la élite rusa en ese momento, a aceptar a fuertes tropas de la OTAN a solo, ¿cuántos? 500 kilómetros de Moscú. Claro. Por eso, eso ha llevado también a esta guerra. También los anhelos imperiales de Rusia, todo bien. Pero lo que necesitamos es una orden de paz en Europa. Claro, pero eso sería completamente distinto a la propuesta de diálogo entre las partes para resolver el conflicto, ¿no? ¿Eso sería otra cosa más o van paralelas? En este momento ninguna de las dos partes habla de eso, pero porque Zelensky sigue diciendo vamos a recuperar todo el terreno y vamos a ingresar en la OTAN, y si no es mañana, es pasado mañana, promesas que no puede cumplir. Yo creo que lo tiene que lo tiene que decir, porque el tema estamos dentro de la comunicación en la guerra, exactamente, la propaganda de guerra. No, y él lo tiene que decir, pero al final sabemos que no solamente Zelensky, o sea, en algún minuto todo este esfuerzo militar se va para lograr finalmente una negociación política. Y claro, Zelensky o Putin pueden decir muchas cosas, pero también hay otros actores que tienen algo también que aportar ahí, que es la Unión Europea y Estados Unidos. Y juguemos el papel de Lukashenko, que dijo China, y China propuso la integridad territorial entre sus puntos en el plan. Claro. Entonces eso sería restituir el territorio a ¿Estamos en un momento explosivo ahorita en la guerra de Ucrania, sí o no? Estamos en un momento decisivo, ojalá que llegue a negociaciones rápido, porque en el campo de batalla no se avanza. Perfecto, con esto terminamos. Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este programa. Hasta luego.